Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a presentar una exposición acerca de los bacilos ácido resistentes, enfocándonos especialmente en el Mycobacterium tuberculosis y Nocardia asteroides. Este equipo está conformado por Hugo Armando Tobar Olvera y Edwin Alexander Francia Quirós. Vamos a comenzar hablando del Mycobacterium tuberculosis. Algunas de sus características generales: es un bacilo ácido resistente, es incoloro, aerobio estricto, no es porulado, inmóvil y no capsulado. Este bacilo es capaz de resistir las condiciones de frío, congelación y desecación, pero en cambio es sensible a las condiciones de calor, luz solar y luz ultravioleta. Su multiplicación va a ser muy lenta, ya que se llega a dividir cada 16 a 20 horas y también puede entrar en un estado latente. Como ya se mencionó, es resistente a la desecación. Su reservorio natural va a ser del Mycobacterium tuberculosis, es el humano. Y in vitro se va a destruir mediante el uso del método de pasteurización a 80 grados centígrados. Algo también importante de mencionar de este bacilo es que es bacilo ácido alcohol resistente, que se puede utilizar pues la técnica de Ciel-Nielsen para pues estudiarlo. No se utiliza la tensión de Gram y puede crecer lentamente en medios enriquecidos, como es el medio de Lowenstein-Jensen. Hablando de su taxonomía, podemos mencionar que pertenece al dominio de bacterias. El filum es Actinobacteria, al orden pertenece a los actinomicetales, a la familia de los Mycobacteriaceae, su género es el Mycobacterium y pues la especie es el Mycobacterium tuberculosis. En base a su epidemiología, pues como ya sabemos, Mycobacterium tuberculosis va a producir la tuberculosis. En todas las tuberculosis que existen, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente y que se presenta pues con mayor frecuencia en grandes países en la mayoría de los países del mundo. En 2020 se presentó un total de 79.1% del total de los casos. Esta tuberculosis pulmonar es muy contagiosa, pues se llega a transmitir de una persona que no se encuentra en tratamiento a otra que expulsa, a otra persona infectada que va a expulsar bacilos tuberculosos al estornudar, toser o escupir. Esta es una patología reemergente y llega a ser más frecuente en personas jóvenes, con la característica de que es más agresiva en el grupo de los 15 hasta los 45 años. Y pues datos nacionales: en México cada año se llegan a registrar alrededor de 15,000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar, y así como casi 2,000 muertes atribuidas a este mismo padecimiento. Sobre su transmisión podemos hablar. El Mycobacterium tuberculosis pues se va a transmitir de una persona a otra por el aire. Estas se van a liberar mediante las gotas de flush, cuando una persona infectada va a toser, estornudar, hablar o cantar. Y las personas que se encuentran cerca de estas pueden llegar a inhalar las bacterias e infectarse. Estas que van a ocasionar, una vez que pues se inhalaron, se van a alojar en los pulmones y se van a comenzar a proliferar en ese hábitat. Y pues desde ahí se pueden llegar a diseminar hacia otras partes del cuerpo como sangre, riñones, columna vertebral, cerebro. Una característica que es importante de mencionar es que si el paciente infectado se trata al cabo de 15 días, ya no va a prácticamente ser un riesgo para los demás habitantes sanos. Y pues como ya se mencionó en esta imagen, el vehículo de estos bacilos para transmitirse pues son las gotitas de flush. Sus manifestaciones clínicas: va a haber distintas formas clínicas de la tuberculosis, como puede ser la forma insidiosa. En esta pues se va a incluir pérdida de peso, astenia, anorexia, fatiga, etcétera, como los síntomas más característicos de esta forma. Forma catarral: se va a presentar tos, expectoración y resfriados prolongados. La forma aguda respiratoria tiene la característica de ser de comienzo brusco, tiene fiebre, tos húmeda, malestar general,
por lo que se llega a confundir con una gripe o neumonía. La forma hemoptóica, esta va a tener el rasgo característico de la hemoptisis. Forma pleural, puede haber inflamación o dolor pleural con derrame pleural o sin él. Y la forma combinada, que va a ser prácticamente una combinación de dos o más de las formas que se mencionaron anteriormente. Esto es como las formas distintas de la tuberculosis, pero si nos vamos a otro parámetro que serían los síntomas generales, tenemos como la tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre o sudoración nocturna. La patogenia. Estas, como ya mencionamos, los bacilos Mycobacterium tuberculosis son expulsados en gotitas de flush que tienen menos de 25 micrómetros de diámetro. Y pues cuando una persona tose, estornuda o habla, estas se van a evaporar y van a dejar a los bacilos pues expuestos, que después van a ser inhalados y depositados en los alvéolos. En estos, pues el sistema inmune lo que va a ocasionar es que va a liberar citocinas y linfocinas. Estas pues van a estimular a los monocitos y macrófagos para que pues la respuesta inmune se ponga en marcha. Estos bacilos lo que tienen característico es que van a ingresar dentro de los macrófagos y se van a comenzar a multiplicar. Y lo que nos mencionan es que algunos macrófagos sí llegan a tener una mayor capacidad de destruir el microorganismo, en tanto que otros no va a ser tan bien, no todo va a salir tan bien, o sea, van a ser destruidos por los bacilos. Estas lesiones que pues van a estar relacionadas a la infección se van a desarrollar en el pulmón alrededor de 1 a 2 meses después de la exposición. Y tenemos distintos factores como la resistencia y la hipersensibilidad del hospedador que van a influir en la evolución de la enfermedad y el tipo de lesiones que se van a presentar. Bueno, aquí tenemos esta imagen, que no sé, es útil para principalmente observar cómo la infección primaria se llega a contener, la infección secundaria pues realmente no del todo. Así como, por ejemplo, aquí puede haber dos posibilidades, que el granuloma cicatrice y ya no haya microorganismos viables, o que no cicatrice, por lo que va a haber microorganismos viables, pero que entraron en estado de latencia. En la secundaria puede haber reactivación o reinfección. La respuesta inmunitaria va a ser más rápida y agresiva que pues, la primera respuesta inmune. Va a producir cavitación y puede afectar a otros órganos. Esto se va a convertir en tuberculosis miliar, pero vamos a hablar más adelante de ello. Y la progresiva, esta se presenta tiene como característica que se presenta en personas mayores e inmunodeprimidas, así como por ejemplo en el VIH. Es la forma más severa, puede afectar pleura, tráquea y laringe, y se disemina a otros órganos, como ya lo mencionamos. E incluso puede pues ocasionar la muerte si no se llega a tratar correctamente. Sus mecanismos de virulencia, tenemos el glicolípido de una manosa o LAM. Esto lo que va a permitir a los bacilos es que les va a permitir adherirse a los macrófagos. De esta manera la tuberculosis va a crecer intracelularmente, por lo que pues se va a evadir la respuesta inmune. También va a interferir con los efectos tóxicos del sistema inmune. Por ejemplo, tiene glicolípidos y el glicolípido de una manosa, que esto lo que van a realizar es disminuir los mecanismos citotóxicos oxidativos y los macrófagos van a desviar la activación del estallido respiratorio. Tenemos el complejo antigénico 85 que pues se van a unir a fibronectina, un tiempo de generación lento que pues esto lo que va a llevar es a un estado escaso reconocimiento del sistema inmune y tienen también asimismo una alta concentración de lípidos en la pared. Esto que les va a ¿Esto cómo va a beneficiar a los bacilos? Esto lo que va a realizar va a ser una impermeabilidad a agentes antimicrobianos. Puede haber resistencia a compuestos ácidos y alcalinos, así como a la lisis por el complemento. Por lo que, pues, de cierta forma, como conclusión, todo esto va a aumentar la sobrevivencia del bacilo dentro del macrófago.
Igualmente la tuberculosis va a tener varias etapas. En concreto, pues aquí colocamos 5 etapas. Tenemos la etapa 1, que es la inhalación de las gotitas infecciosas o de flush. Etapa 2 va a iniciar de 1 a 3 semanas después de la infección. En este, pues los bacilos ya se van a localizar en los pulmones y se van a comenzar a multiplicar sin restricciones dentro de macrófagos inactivados. En la 3 va a iniciar la infiltración de linfocitos, liberación de interferón, y se van a observar anticuerpos a pesar de que no se llegue a controlar la infección. La respuesta inmune celular y la citoquina liberadas van a ser las responsables de las patologías asociadas a esta etapa, como es la presencia de tubérculos por las mismas lesiones que se están produciendo. En la etapa 4, pues el tubérculo va a empezar a crecer e invadir bronquios o conexiones hemáticas, así como también puede haber diseminación a sitios extrapulmonares, lo que mencionábamos, la tuberculosis miliar, que esto es prácticamente si la tuberculosis ya se diseminó, por ejemplo, a sistema genitourinario, huesos, articulaciones, nódulos linfáticos o peritoneo. Y la 5 va a ser la licuefacción del centro del tubérculo, por lo que, pues, como ya mencionamos, va a ser prácticamente con el objetivo de que el Mycobacterium tuberculosis se expanda hacia otras partes del pulmón y de cierta forma, pues, que llegue a calcificar todo el pulmón. ¿Cómo llega a invadir el sistema inmune? Bueno, este bacilo, Mycobacterium tuberculosis, llega a evadir el sistema inmune por 3 mecanismos fundamentales: el arresto o detención de la fusión fagosoma-lisosoma, con lo que evita, pues, la lisis del mismo; resistencia contra metabolitos reactivos de nitrógeno y óxido nítrico; y interferencia con la presentación antigénica a moléculas de clase 2. Asimismo, algunos otros factores de virulencia van a ser el factor cordón o cera C, cera D, proteínas, polisacáridos, y mencionando que no producen toxinas de ningún tipo. Todos estos factores que se mencionaron, pues tienen un mismo fin: evitar la lisis, ya sea por especies reactivas de oxígeno, y evitar, pues, y aumentar la supervivencia dentro del macrófago del mismo bacilo. Durante la primera infección con este bacilo, el sujeto, pues, va a adquirir resistencia y aumentar la capacidad de localizar los bacilos tuberculosos, con lo que, pues, se llega a retardar su proliferación, y esto, pues, es atribuible al desarrollo de inmunidad de tipo celular. Y pues, en esta primera infección, al ser, pues, el primer contacto, el hospedador va a adquirir hipersensibilidad a los bacilos tuberculosos, con lo que, por ejemplo, después, si se llega a realizar la prueba de la tuberculina, se va a dar positivo, debido a que, pues, ya estuvo expuesto una vez. Y en esta imagen tenemos prácticamente todo lo que se ha mencionado. Los bacilos tuberculosos van a infectar a los macrófagos. Puede haber curación sin infección o progresión local y diseminación. Va a haber desarrollo de inmunidad celular o hipersensibilidad retardada. ¿Esto qué puede producir? Puede producir, por una parte, el control de la infección o la progresión a una enfermedad precoz o tardía. Diagnóstico: se utiliza la prueba cutánea de tuberculina para detección sistemática de la infección latente de tuberculosis. Asimismo, también nos menciona que puede haber estos criterios, los cuales, pues, se van a utilizar para realizar las pruebas pertinentes de tuberculosis. Por ejemplo, en las muestras se puede utilizar esputo recién expectorado, solución de lavado gástrico, orina, líquidos pleural, cefalorraquídeo sinovial, material de biopsia, sangre o distintas muestras más. La descontaminación y concentración de las muestras. Todas estas deben de ser licuadas con N-acetilcisteína y descontaminadas con hidróxido de sodio, neutralizadas con amortiguadores y concentradas por centrifugación, para, pues, darles un correcto tratamiento para poder ser analizadas. El frotis, lo antes mencionado, el exputo, el exudado y demás muestras se van a estudiar por medio de una tinción en busca de bacilos ácido resistentes. Si en esta muestra se llegan a localizar estos bacilos ácido resistentes, va a constituir una prueba presuntiva de una infección por micobacterias, por lo que sería muy probable que se trate de tuberculosis, o se estaría más cerca de este diagnóstico. Y por último, cultivo, identificación y pruebas de susceptibilidad. En estas son pruebas preparadas
obtenidas de sitios no estériles. Y las centrifugadas pueden ser cultivadas de manera directa en medios selectivos y no selectivos. Algunos de estos medios, ¿cuáles son? Fueron como los que mencionamos, son los que utilizan como base huevo coagulado, como el Lowenstein-Jensen y el de Coletsos. Aunque este último es más utilizado porque se facilita el crecimiento de Mycobacterium bovis y cepas disgónicas de Mycobacterium tuberculosis. Su tratamiento y control, en este pues se van a utilizar distintos fármacos con los cuales se obtienen índices de curación de mayores al 95%. Algunos de estos fármacos más utilizados son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Hay fármacos de segunda elección, pero van a ser más tóxicos y menos eficaces, aunque son pues utilizados en circunstancias extremas, como puede ser la kanamicina, capreomicina, etionamida, ofloxacina y ciprofloxacina. Y pues en esta imagen también tenemos las dosis recomendadas para el tratamiento inicial de tuberculosis. Aquí se puede utilizar la dosis diaria o dosis 2 veces por semana, que pues es más que nada un tratamiento intermitente. Siendo pues, por ejemplo, dosis de isoniazida, 5 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 300 miligramos. Esto pues va a cambiar dependiendo del medicamento, pero pues todos son medicamentos ampliamente utilizados en el área médica para tuberculosis. Asimismo, va a tener resistencia a antibióticos. Ha vinculado la resistencia a isoniazida con distintas deleciones o mutaciones en el gen de catalasa peroxidasa. Asimismo ocurre con la streptomicina, con mutaciones en genes RPSL y RRS. La rifampicina con la subunidad B de RNA polimerasa del gen RPV. Y pues vamos a hablar sobre la prevención. Sobre lo que nos mencionan en los distintos libros y bibliografías, va a ser importante tomar medidas frente a los factores de riesgo más importantes, como las situaciones socioeconómicas desfavorables, el VIH, tabaquismo, desnutrición o alcoholismo. Y asimismo, la OMS recomienda vacunar a todos los recién nacidos con la vacuna BCG. Esto pues en países con una alta incidencia en tuberculosis, lo cual es beneficioso, ya que pues si se vacuna desde muy temprana edad, se va a reducir muchísimo, en mucha mayor medida, la incidencia de padecer tuberculosis. Y vamos a hablar a continuación de la nocardia asteroides, siendo el segundo microorganismo que se va a hablar en esta plática. ¿Qué es la nocardia? ¿Qué es la nocardia? Está compuesto por más de 50 especies. En esta la mitad son reconocidas como patógenos en humanos. En esta que vamos a abordar la nocardia asteroides, pero también hay que tener en cuenta que otros tipos de nocardia también tienen importancia médica, ya que llegan a afectar al humano, como la nocardia brasiliensis, pseudobrasiliensis y otitis caviarium. Estas pues van a estar diseminadas en la naturaleza, son aerosolizadas, transportadas por el viento. Su mecanismo de transmisión o infección va a ser la inhalación o puede ser también la inoculación traumática en piel y mucosa ocular. Sobre su taxonomía, pertenecen al dominio de bacteria, filo es Actinobacteria, orden Actinomycetales, suborden Corinebacteriaceae, familia va a ser la Nocardiaceae y el género es Nocardia. Nos vamos a centrar más que nada en la nocardia asteroides. Y pues en esta imagen es una muestra de nocardia en un medio de cultivo que vamos a ver más adelante. Sus características microscópicas son bacilos gram positivos, tienen una morfología filamentosa que puede estar ramificada o de forma basilar. Su morfología va a ser similar al Actinomyces, pero con la tinción de King-Young, va siendo nocardia total o parcialmente ácido resistente, se va pues a demostrar si está presente la nocardia o no.
Esta tinción de Quinjon, pues es esta que vimos anteriormente, la cual se van a unir las nocardias de un color azulado intenso. Sus características fisiológicas y macroscópicas es aerobio estricto, inmóvil, con un crecimiento lento de 48 a 72 horas. Sus colonias pues van a tener aspecto variable, ya sea que esto dependa del medio o de su tiempo de incubación. Tienen un olor característico a tierra húmeda y se llegan a visualizar como si tuvieran tiza blanca, salmón o rosa café, como es el caso de estos medios de cultivo, como si tuvieran tiza blanca, con el olor que ya se mencionó, a tierra húmeda. ¿Esto qué va a producir? Van a producir la anocardiosis. Esta es una infección grave que va a afectar a pacientes inmunodeprimidos y está asociada con una elevada mortalidad. En estos últimos años se han detectado un aumento en los casos de enocardiosis pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Esta infección pues va a estar causada por nocardia asteroides, brasiliensis, otitis caviarium, abscessus farcinia y nova. Distintos subtipos de las nocardias, pero pues recordando nos vamos a centrar en nocardia asteroides. Y esta pues es una imagen sobre cómo se observan los pulmones que ya están afectados por la nocardiosis pulmonar y que está pues también asociado a tuberculosis, en lo cual pues ya se encuentran ciertas calcificaciones en los pulmones. Su epidemiología, bueno, es poco frecuente, se encuentra distribuida universalmente y se adquiere principalmente de manera comunitaria. Se observa más que nada en pacientes inmunodeprimidos, como ya se comentó, y en las infecciones de piel es más probable que no vaya a existir inmunodepresión. Esta infección pues es más frecuente en varones que en mujeres. Su transmisión, esta se adquiere por inoculación directa en piel o tejidos blandos o por inhalación. Es una enfermedad oportunista ya que pues se presenta más que nada en pacientes inmunodeprimidos, incluyendo pues la tuberculosis y alcoholismo. Va a empezar esta como una neumonía lobar crónica. Se va a observar una reacción inflamatoria piógena y con bacterias filamentosas ramificadas. Esta tiene una sintomatología amplia, ya que puede contener fiebre, pérdida de peso o dolor torácico. Y sus manifestaciones clínicas van a ser semejantes a tuberculosis, por lo que pues sería recomendable hacer los medios de diagnóstico pertinentes pues para corroborar que sí se trata de enocardiosis. Esta se puede encontrar consolidación pulmonar, como sea la formación de granulomas y caseificación, son poco frecuentes. Pues en estas radiografías también se llegan a ver estos granulomas o calcificaciones que pues ya están comprometiendo gran parte del pulmón y puede ser pues debido a que no se ha dado un correcto tratamiento o no se detectó de manera oportuna. Algunas de sus manifestaciones clínicas van a estar determinadas por el sitio de entrada, tropismo por el tejido y poder evadir la fagocitosis, que esto pues ya es una condición inmunológica del huésped. Además, además de las características de la cepa que van a estar causando la infección, como ya se mencionó, pueden afectar pulmones, piel o cerebro, así como riñones, articulaciones, corazón, ojos y huesos. En los pulmones, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar dolor torácico al respirar, disnea, hemoptisis, fiebre, eforesis, pérdida de peso. Esto en la nocardiosis pulmonar. También se puede encontrar nocardiosis cerebral. En esta se va a encontrar fiebre, cefalea, convulsiones, rigidez de nuca. Y en la piel, que sería pues nocardiosis cutánea o micetoma. En esta pues se va a encontrar conductos que supuran, abscesos y pústulas, así como úlceras o nódulos. Como ya mencionamos, la sintomatología es bastante inespecífica. Lo que más se puede encontrar pues es la presencia de fiebre y tos con expectoración purulenta o hemoptoica. Si se llega a afectar el sistema nervioso central, como ya se mencionó, va a aparecer cefalea, letargia, parestesias, entre otros síntomas.
Y algunos de los factores que causan la inmunodepresión van a ser el SIDA, el alcoholismo, diabetes, o si se ha estado tratando con corticoides o inmunosupresores. El factor local que va a ser más importante en este caso va a ser la alteración broncopulmonar crónica subyacente, que del 12 al 57% se asocia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias y tuberculosis previa. La patogenia, pues ya se mencionó, se va a adquirir por inhalación del microorganismo, que va a estar vehiculizado a través de partículas finas que se encuentran suspendidas en el aire. Estas cepas van a ser capaces de impedir la unión fagosoma-lisosoma y de disminuir la producción de fosfatasa ácida lisosomal. Una vez que pues, ya se multiplicaron intramacrofágicamente, van a producir o se va a producir una invasión del foco por los neutrófilos. Estos pues van a ser capaces de limitar el crecimiento de las nocardias, pero no llegan a eliminar las cepas virulentas. También si se llega a producir catalasa y superóxido dismutasa, van a potenciar la acción contra los neutrófilos, mientras los macrófagos pues van a estar siendo activados por las células T, por lo que pues se va a producir más que nada un foco necrosante purulento con evolución subaguda o crónica con neutrófilos, células plasmáticas, macrófagos y tejido fibroso poco organizado. En esta imagen pues nos van a prácticamente resumir todo esto. Si se llega a inhalar y es por un paciente pues inmunodeprimido, se va a producir neumonía y la enfermedad se va a diseminar. Si se llega a inocular la piel, se va a producir más que nada celulitis, síndrome linfocutáneo y queratitis. Algunos de los factores de virulencia cardiales va a ser el factor cordón. Este que va a realizar va a ser más que nada una interferencia en la fagocitosis de los macrófagos, evitando pues que se fusione la fusión del fagosoma con el lisosoma. Va a facilitar la supervivencia intracelular y van a inactivar metabolitos tóxicos de oxígeno, como puede ser el peróxido de hidrógeno y el superóxido, aumentando así pues la supervivencia de la nocardia. Y pues como ya se mencionó, las enzimas catalasa y superóxido dismutasa pues van a inactivar estas especies reactivas de oxígeno que son tóxicas a la bacteria, teniendo pues como efecto secundario que aumente su supervivencia. Tu diagnóstico, podemos hablar sobre esto. La nocardia va a tener las colonias de nocardia van a tener un aspecto variable, van a crecer lentamente sobre medios de cultivo no selectivo, son estrictamente aerobios y van a tener la facultad de crecer en un amplio rango de temperaturas. Y algunas van a ser parcialmente rápidas, debido a la presencia de ácidos micólicos en su pared celular. Estos pues son de longitud intermedia. Son catalasa positivas y van a crecer fácilmente en los medios de cultivo más utilizados. Estas colonias van a estar visibles en 3 a 5 días, pero a veces va a ser necesario tener periodos más prolongados de incubación, que pueden llegar a ser de 2 a 3 semanas. En este caso, bueno, en esta imagen se puede ver algunas colonias de nocardia asteroides. Estas pues están en un medio de cultivo de agar BCGE, que fue modificado tras 3 días en una incubación a 37 grados centígrados. Esta muestra lo que nos mencionan es que pues fue recolectada de esputo del paciente. Y también pues hay que recordar que algunos de estos especímenes pueden crecer en medios de cultivo como el agar enriquecido con extracto de levadura y carbón activado, el que se mencionó. Este mismo también es utilizado para la Legionella spp, pero pues también se pueden emplear algunos otros medios selectivos para micobacterias u hongos. Su tratamiento y control, antes cuando no existían las sulfonamidas, la letalidad de estas infecciones pues era cercana al 100%, aunque ahora la terapia más recomendada para infecciones severas incluye la amikacina
un beta-lactámico, como puede ser la ceftriaxona o imipenem, y el medicamento linezolid ha demostrado una actividad frente a todas las especies de nocardia. Algo que nos mencionan es que el tratamiento es difícil debido a que su susceptibilidad a los antibióticos es variable y frecuentemente se está produciendo una infección pulmonar subaguda o crónica que puede diseminarse a otros órganos. Algunos de estos órganos que pueden llegar a ser como órganos diana de esta infección, pues como ya se mencionó, cerebro o piel. Y en esta imagen, prácticamente en lo que nos vamos a centrar ahorita va a ser en la nocardiosis pulmonar, que pues es una nocardiosis ampliamente producida por la nocardia asteroides. Esta, pues, si se encuentra estable, se va a dar un tratamiento de monoterapia con trimetoprim, con sulfametoxazol o linezolid. Si la evolución pues es tórpida, se llega a dar un tratamiento con dos fármacos. En este caso puede ser imipenem con amicacina, trimetoprim con sulfametoxazol con amicacina. Se puede cambiar también este trimetoprim con sulfametoxazol por imipenem, cefotaxima o cefotaxima con amicacina. Estos también son utilizados en caso de que una vez que pues ya se, se está pues realizando los medios de cultivo y todo, se llega a observar que pues ya se encuentra en un estado como más crítico o diseminado en el paciente inmunodeprimido. Y en otros tipos de nocardiosis como nocardiosis diseminada, se llega a utilizar hasta un tratamiento con dos o tres fármacos, como pues trimetoprim con sulfametoxazol, con amicacina o cefotaxima, o con los distintos fármacos que ya se mencionaron anteriormente. Y en cambio, pues en la nocardiosis cutánea, se va a descartar que la enfermedad esté diseminada y se va a dar una monoterapia con trimetoprim con sulfametoxazol o linezolid. Bueno, yo les hablaré sobre el reporte de caso de tuberculosis articular y su dificultad diagnóstica y probable infección primaria. Quien, quien les debatirá este artículo será su servidor Edwin Alexander Francisqueos. La tuberculosis extrapulmonar es una infección por Mycobacterium tuberculosis a un órgano sistema diferente al parénquima pulmonar. Para su diagnóstico se sugiere tomar biopsia tisular y muestras de baciloscopia y cultivo. En áreas endémicas se elabora generalmente con la evaluación clínica y estudios radiológicos. Presentamos un caso resaltando la dificultad de diagnóstica que la tuberculosis osteoarticular supone para el caso clínico. Las palabras claves serán la tuberculosis osteoarticular, rodilla, artritis infecciosa. En este caso clínico les traemos a un paciente de 36 años de edad, masculino, que acude a consulta o al hospital por, por un fuerte dolor de rodilla, el cual mencioné se cayó, tuvo un accidente y anteriormente esta rodilla ya estaba lesionada hace 2 años aproximadamente, pero había sido automedicada por él. La siguiente. Tenemos lo que es la radiografía de la rodilla derecha, lesiones osteolíticas en epífisis distal del fémur y próxima de la tibia con aumento del espacio articular. Aquí podemos ver lo que es una inflamación y un espacio un aumento en el espacio articular, como su propio nombre del título lo dice. Tenemos que el hemograma evidencia un proceso inflamatorio agudo, activo en leucocitos a predominio de polimorfo nuclear. Se tomó una muestra de secreción de la herida, cuyos resultados de cultivo fueron negativos para germones comunes. ¿Por qué para germones comunes y por qué uh, secreción de herida? Porque no, el Mycobacterium leucocitosis
no es un germen común como tal y es muy difícil encontrar fuera de los pulmones. Como su propio nombre lo dice, son tuberculosis extrapulmonar, que, que dentro de sus rango es el tercero con más frecuencia. Pero aún así es algo difícil de encontrar. Se ocupa de tener una biopsia y después un cultivo, como al principio lo mencioné. Tenemos que la cavidad articular con hiperseñal de heterogénea de T2 y DP, revestida de proliferación sinovial, de señal intermedia de DP asociada a la aerosis óseas subconderales, en los condilos femorales, patillo tibial y patelar. Tenemos que también hay un edema de subcondral subyacente. Estos hallazgos compatibles con la artritis séptica. Lo que es una discusión del artículo es un artículo y un caso clínico como tal, venía de los dos. Tenemos que la tuberculosis es la segunda causa de mortalidad infecciosa según la OMS y más del 95% de los casos y muertes ocurren en zonas de vías de desarrollo. La incidencia anual es de 220.000 casos en nuestro continente y es causa de más de 50.000 muertes. Este caso clínico que les presento se realizó en Perú en el 2016, si no me equivoco, y, y menciona también que es en zonas de países tercermundistas o zonas en vías de desarrollo, como ahí lo dice, es más frecuente que las personas fallezcan por este tipo de enfermedades, como lo que es la tuberculosis. Tenemos también que la tuberculosis osteoarticular es la tercera locación más común de la tuberculosis extrapulmonar, luego de la pleural y la ganglionar. Como ya les había dicho que pues era la tercera ocasión más común de la tuberculosis. La forma de presentación inicial suele ser una osteomielitis de metafisis, perdón, zonas de buena irrigación que se extienden en espacios articulares. Esta es una de las causas por la que ocurrió la tuberculosis extrapulmonar en la rodilla. La tuberculosis extrapulmonar suelen presentar una distribución central o de articulares periféricas. Ahí agregamos otro punto por el cual ocurrió ahí. En caso presentado queda la discusión del origen de la artritis tuberculosa, con fuerte sospecha de tratarse de una tuberculosis osteoarticular primaria. En conclusión, tenemos que el caso clínico que se presentó de Mycobacterium tuberculosis es de Perú. Este caso específicamente nos muestra que lo que es una tuberculosis osteoarticular menciona ser el tercer lugar con más frecuencia de la tuberculosis extrapulmonar, y aunque no se sabe con precisión cómo fue que llegó hasta esa parte del cuerpo al principio, una vez que se identificó por el tipo de organismo gracias a la biopsia y al cultivo, se realizaron las pruebas de esputo acompañadas también de biopsia de tejido a partir del cual cultivo del bacilo, como ya se mencionó, como en nuestro caso. Así, teniendo una información más adecuada y dando el tratamiento médico de acuerdo a la norma técnica vigente en este país, vuelvo a mencionar, Perú, consiste en la primera fase con isoniazida, rifampicina, etombutol y piracimida por 2 meses, y la segunda fase de isoniazida y rifampicina por 10 meses. En este caso, se aumenta la dosis y se quitan algunos fármacos que ya no son tan necesarios. Porque se aumenta por la tolerancia que generan los microbacterias. Después tenemos otro caso clínico ya en el artículo, que es la anocardia de asteroides. Igualmente, que lo va a debatir su servidor, el Alexander Francis Quiroz. Bueno, como primera imagen tenemos lo que son las pruebas clásicas para la identificación de la especie de anocardia de asteroides del médico.
Aquí tenemos lo que son las pruebas, que les voy a mencionar algunas, que es la adenina, la caseína, la hipoxantina, la tirosina, la xantina, la ramanosa, crece de 45 grados centígrados, acetamina, glucosa y isofartasa. Después tendremos lo que son los asteroides sensútricos, o sea, obviamente los Nocarina brasiliensis, complejo de Nocarina brevicatena, Nocarina paracina, Nocarina nova, Nocarina otivis caviarum y Nocarina pseudobrasiliensis. También, por último, tenemos lo que es el complejo de transvalesis. ¿Cómo se leerán esta tabla? ¿O cómo se sabrá si es positivo a las pruebas? Al principio, o como primera instancia, tendremos lo que son las abreviaturas, que son los signos de más, mostrarán que más del 90% son cepas positivas. Los signos de menos mostrarán que son cepas negativas. Las Vs es de 11 a 89% de cepas positivas. La NT significa que no está realizada. También así tendremos que la utilización o la asimilación del sustrato será a los 7 días. Tendremos la hipodrólisis, que es a los 7 días, la producción de gas a los 7 días igualmente, y la actividad enzimática a los 14 días. Perdón. Tendremos que el género Nocardina pertenece al orden Antinomycetales y a la familia Nocardiaceae. Dentro de este género se han descrito 18 especies oficialmente aceptadas, de las que se reconocen 10 como patógenos humanos, siendo las 6 primeras especies que son las causas que infeccionan al hombre con mayor frecuencia, son las que les acabo de mencionar. De hecho, si no mal me equivoco, hay dos de más, que es la pseudobrasiliensis y complejo de Nocarina transvalesis. Las nocardías en las muestras clínicas o en cultivos primarios se caracterizan por ser bacilos ramificados de 0,5 a 1 micrómetro de diámetro con su subramificación del ángulo recto. Son irregularmente gram-positivas y parcialmente ácido-alcohol resistentes. El hábitat natural de las nocáridas es lo que se le llama telúrico y es desarrollado un importante papel en los procesos de descomposición de la materia vegana. Entonces, después de que les di como una breve introducción de lo que sea la localidad, presenta un caso clínico, el artículo, que es de micardiosis cutánea primaria. Se trata de un paciente de 17 años que presentaba en la pierna derecha varias placas que seguían un trayecto lineal ascendente a la de mayor diámetro a nivel del tercio superior de la tibia, eritematoviolaceas de bordes bien definidos y elevados, hendiduras con un leve descamación superficial y asintomáticas. También tenemos que en la rodilla derecha observamos la placa eritematosa con edema y dolor de la palpación, perdón, de 2 días de evolución y con el centro costroso en el cual ya había supurado. En la biopsia se reportó dermatitis espongiótica asematosa sin evidencia de granuloma específico en general, y en la microbiología se informó la presencia de estructuras de filamentos tipo araximado débilmente ácido alcohol resistentes a la coloración de Quinjon.
Ahí es la parte de la rodilla y donde se tomó la biopsia. En el cultivo en medio de Sabourand lacrimal sin antibióticos se desarrolló en una pequeña colonia blanca tiza con micelios aéreos de apariencia yesosa, compatible con la anocardia. Se inició terapéutico con trimethoprim sulfamethoxazole como una respuesta luego de 3 meses de tratamiento. Y en la discusión del mismo artículo menciona que la nocardiosis ocurre en la mayoría de los casos como una infección oportunista en pacientes inmunocomprometidos, aunque puede verse en pacientes sanos y menos frecuente en niños. La nocardiosis cutánea primaria y el síndrome linfocutáneo son más frecuentes en pacientes adultos y la infección en huéspedes sanos es poco frecuente, pero se han observado un aumento, ah, no sería como un incremento, sino se han estado descubriendo más por su, por la mejora de los métodos de diagnóstico, la tecnología y por un mayor índice de sospecha, ya que se ha estado dando a conocer un poco más sobre este tipo de bacterias. Los tipos de manifestaciones clínicas serán tres tipos diferentes. El primero es en la infección cutánea primaria aguda. La lesión es precedida por una inoculación del agente por vía traumática, manifestándose como celulitis, pioderma, pústulas o abscesos localizados similares clínicamente a lesiones causadas por un organismo patógeno común. Puede desarrollar un síndrome linfocutáneo, cuadro que imita clínicamente a la esporotricosis. Una manera fácil, bueno, no fácil, pero la mejor manera de descartar lo que son los patógenos comunes sería lo que hicieron en este laboratorio, que si no me equivoco fue en Colombia. Fue el tomar una biopsia y, y hacer un cultivo, el cual fue positivo a anocardia y que tomó una textura yesosa. El segundo sería la anocardiosis cutánea primaria crónica o micetoma, perdón. También sigue a la inoculación del actinomycin, actinosmiceto en la piel o en el tejido subcutáneo y podría representar el estadio final de la infección cutánea primaria aguda. La lesión inicial notada por el paciente es generalmente unos pequeños nódulos de origen traumático. La lesión se disemina en los tejidos adyacentes profundos o linfocutáneos, aumentando su tamaño y abriéndose hacia la superficie, formando tractos sinuosos y causando lo que es un importante edema. Y por último, tenemos lo que es la infección primaria por nocardia, tanto de respiratoria como cutánea, y puede diseminarse por vía hematógena y llevar a una forma extrapulmonar de la enfermedad. Y ya por último, como conclusión, tenemos que el caso de un niño con una patología cutánea es de baja frecuencia en este grupo etario y en pacientes cuya inmunidad no se encuentra alterada. Consideramos que tanto los pediatras y los dermatólogos deben estar al tanto de esta entidad y de sus diferentes presentaciones clínicas para así poder sospecharla y diagnosticarla e implementar un tratamiento adecuado temprano, previniendo de esta manera formas diseminadas acompañadas de una innecesaria morbilidad y si no tiene un adecuado diagnóstico puede llevar a un peor resultado para el paciente. Por lo que por este motivo tenemos que tomar conciencia y mantener actualizados al personal médico con este tipo de artículos y en casos clínicos.
y ya están las bibliografías de los artículos y los casos clínicos. Sería todo de mi parte.